les voy a hablar del teletrabajo y lo he titulado esta ponencia un modelo laboral que llegó para quedarse. El contenido de esta presentación lo estructuré en 3 partes para abordar de alguna manera, a grosso modo, cómo está tratado el tema del teletrabajo, mal llamado teletrabajo en el sector público, y el sector privado, para luego pasar al Poder Judicial, y específicamente abordar en la primera fase de esta exposición cómo se regula el teletrabajo, para luego hablar sobre el derecho a la desconexión, y finalmente presentar la propuesta de ANESCU Chile en la materia. ¿Cómo se encuentra regulado el teletrabajo en nuestro país? Bien, el teletrabajo en nuestro país se encuentra regulado en 3 áreas. En el sector privado, a través de la ley 21.220, que vino a modificar el Código del Trabajo en sus artículos 152, insertando un nuevo capítulo al respecto. En el sector privado encontramos una reglamentación mediante un dictamen de la Contraloría General de la República, que es el dictamen 3610 de 2020, ¿ya? Y luego tenemos la regulación nuestra, la del Poder Judicial, a través del Acta 41-2020. Voy a comenzar el análisis por el trabajo remoto en el sector público. Y aquí quiero detenerme con lo que más se destaca en esta regulación de facto que se ha hecho respecto a la materia. Y es relevar el respeto a la vida y la salud de las trabajadoras del sector público y también de los usuarios. El trabajo remoto, como ha sido denominado en el sector público, no es un teletrabajo. Está regulado mediante un reglamento, un dictamen de la Contraloría General de la República, ¿ya? Que es, como les mencioné, el 3610 de 2020, y usa el concepto trabajo remoto, no teletrabajo. Faculta, en primer lugar, a los jefes de servicio para adoptar medidas de gestión interna en el contexto de la pandemia. Habla y define esta modalidad de trabajo como trabajo remoto, en pandemia para servidor, cualquiera sea el vínculo. También regula la no asistencia, el caso que la función que tenga el funcionario público no sea compatible con la modalidad de trabajo remoto y cuya presencia tampoco sea esencial, abordando innovadoramente en esta materia derechamente el tema del caso fortuito en la forma que está prevista en el artículo 44 del Código Civil. Luego también habla sobre la implementación de unidades mínimas con dotación presencial. Este dictamen de la Contraloría General de la República incorpora garantías fundamentales de la salud de las y los trabajadores y el principio de continuidad del servicio del Estado, teniendo presente también evitar focos de contagio a través de los servicios públicos. Y resalto este respeto a las garantías fundamentales que establece en su fase preliminar este dictamen, y lo cito tal cual está en ese texto. Dice: como cuestión previa de tópico, es preciso recordar que, conforme lo disponen los artículos 1º, inciso 5º, y 5º inciso 2º de la Constitución Política de la República, es deber del Estado dar protección a la población y a la familia, así como respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Carta Fundamental y por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Se destacan importantes hitos en este dictamen. En primer lugar, se faculta el trabajo remoto sin importar la calidad jurídica del funcionario. Eso está en el inciso 9. Sin importar que sea contrata, honorario, de planta. ¿De acuerdo? Para todos igual. En segundo lugar, puede ser realizado desde su domicilio o desde donde se encuentre. Eso también está en el inciso 9 de ese dictamen. Luego se faculta a aquellos funcionarios, en los casos en que no sea necesario que asistan de manera presencial y cuyas funciones son incompatibles con el teletrabajo, se les exime de asistir al trabajo y de realizar este mal llamado teletrabajo, ¿cierto? Si es más bien trabajo remoto, gozando igualmente el pago de sus remuneraciones. Ello en consideración al artículo 44, inciso 10
del Código Civil, fuerza mayor o caso fortuito. Esto es muy importante porque guarda relación a los funcionarios, los pone a resguardo a los funcionarios, así como también a sus remuneraciones, para que no se vean afectadas por la pandemia. ¿Qué le faltó a este dictamen? El derecho a la desconexión. ¿Y por qué es importante el derecho a la desconexión? Porque nosotros, como analizaremos un poco más adelante, tenemos derecho a un descanso reparador para luego continuar con nuestra jornada de trabajo. Y no convertir bajo ningún aspecto el teletrabajo, el trabajo remoto o el trabajo a distancia en una teleesclavitud. Esa situación la vamos a abordar un poco más adelante. ¿Qué más le faltó a este dictamen o a este reglamento? Elementos de trabajo idóneos para realizar las funciones. ¿Qué más le faltó a este dictamen? Elementos de seguridad, elementos de protección personal. Y por supuesto, ¿qué más se echó en falta en este dictamen? La falta de capacitación. Porque a nadie se le instruyó antes. Esto fue algo que se implementó sin haberse preparado a la gente, sin una marcha blanca. ¿Qué ocurre en el sector privado? Aquí sí se encuentra regulado bajo el concepto del teletrabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que aspira a esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que aspira a este concepto, o esta modalidad que se regula? Es que los reglamentos se adecúen a la ley en virtud del principio pro-operario. El teletrabajo en el sector privado se reguló a partir del 26 de marzo de 2020 a través de la ley 21.220, que modificó el Código del Trabajo incluyendo un capítulo 9 sobre teletrabajo, regulando la materia en pandemia, que si bien era una necesidad en su momento, tampoco es lo más apropiado, porque deja fuera un periodo de marcha blanca, en donde se puede analizar en definitiva si dicha norma traerá o no perjuicios en los derechos de los y las trabajadoras. Sin embargo, se entiende que por la situación de crisis se regule con premura, ya que se estaba realizando de manera fáctica por el empleador en el sector privado. Entonces, como hito relevante, esta ley 20.220 entra en vigencia a partir del 1 de abril de 2020. La tramitación y promulgación se aceleró por la emergencia sanitaria de COVID. Y existía una regulación previa del teletrabajo y del trabajo a distancia antiguamente en el artículo 22 del Código del Trabajo, que debió adecuarse, justamente atendido el tema de la pandemia. ¿Qué regula, en definitiva, esta ley 2020? Bien, el trabajo a distancia. ¿Cuál es el trabajo a distancia? La ley lo define como aquel en que el trabajador presta sus servicios total o parcialmente desde su domicilio o otros lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa. En segundo lugar, ¿qué regula? El teletrabajo. Si los servicios son prestados mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios. Ese es el teletrabajo. Así, el teletrabajo y trabajo a distancia es una relación de género a especie. Regula también esta ley el derecho a la desconexión. ¿Cuál es este derecho a la desconexión? Es aquel tiempo en que no están obligados los y las trabajadoras a responder comunicaciones, órdenes u otros requerimientos. No se establece prohibición, sino una excusa legal por un derecho a no contestar. Corrijo el power que ahí dice, excusa está muy malo, me castigo. Dice, excusa. En segundo lugar, debe ser a lo menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Ojo, 12 horas es el mínimo, es el piso. No quiere decir que solamente se adscribe como un derecho de 12 horas de desconexión y así tiene que ser. No, las 12 horas son el mínimo, ¿de acuerdo? Ojo con eso, pues lo vamos a retomar un poco más. Por último, el empleador no puede establecer comunicaciones ni formular órdenes u otros requerimientos en día de descanso, permiso o feriado anual. Entiéndase, WhatsApp, correo electrónico, llamaditas por teléfono. ¿De acuerdo?
En cuanto a la jornada, el empleador debe implementar mecanismos fidedignos de registro de cumplimiento de la jornada de trabajo. Eso está en el artículo 33 del Código del Trabajo. Deben además establecer los parámetros que deben ser considerados para dar certeza en esta materia. ¿Qué más? Posibilidad de pactar la combinación de tiempos de trabajo en forma presencial en instalaciones de la empresa, dentro o fuera de ella. Además, hay una posibilidad de pactar, de combinar de manera libre esta modalidad de trabajo entre el empleador y el trabajador, bajo la lógica de que el teletrabajo siempre va a ser consensuado. Siempre debe ser aplicado en el sector privado de manera voluntaria y bajo un pacto que se anexe a este contrato de trabajo. También esta ley regula los medios para realizar el teletrabajo. Dice que el empleador debe proveerme de equipos, de herramientas, de materiales, de elementos de protección personal, proporcionados por el empleador. El trabajador, no puede ser obligado a utilizar elementos de protección personal de su propiedad. Los costos de operación, de funcionamiento, de mantenimiento, de reparación de los equipos, serán siempre de cargo del empleador. Considera además el traslado como costo de la operación, como un bono de movilización. Profundizando un poco sobre el deber de seguridad. Previo al inicio de las labores, debe realizar el empleador una capacitación al trabajador acerca de las principales medidas de seguridad y salud que debe tener presentes. Además, debe informar por escrito al trabajador riesgos de sus labores, medidas preventivas, medios de trabajo correctos según cada caso particular. Los servicios en el domicilio del trabajador o trabajadora u otro lugar determinado, informar las condiciones de seguridad y de salud que el puesto de trabajo debe cumplir y velar, en virtud del artículo 184 del Código de Trabajo, que en relación a los mecanismos de fiscalización por el organismo deben contar siempre con la autorización del trabajador. Es decir, en virtud de este principio rector en materia de derecho del trabajo, que es el deber de protección, este deber del empleador de cuidar eficazmente la vida y la salud de sus trabajadores. Artículo 184 del Código del Trabajo faculta para que únicamente las mutualidades puedan ir a fiscalizar este cumplimiento de la normativa al domicilio del trabajador o trabajadora únicamente con la autorización del o la trabajadora. Pues bien, esto está vinculado derechamente con el derecho a la desconexión. Insisto, proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Eso es una premisa fundamental en derecho laboral. Y este derecho a la desconexión debe ser entendido y abordado desde esa perspectiva, desde la perspectiva de las garantías fundamentales. Y así además ha sido regulado en Francia y en España el derecho a la desconexión laboral, porque se debe garantizar este derecho por el respeto a la vida y a la salud del trabajador y trabajadora. Porque este derecho a desconexión es un derecho al descanso, al reparador descanso, que debe mediar entre cada jornada laboral. Esta revolución tecnológica 4.0, como ha sido llamada, ha generado algunos riesgos nuevos y acentúa otros que, sin la intensidad que provocan las nuevas tecnologías, ya existían y guardan relación con las fronteras difusas entre el tiempo del trabajo, en el lugar de trabajo, y el tiempo personal no trabajado, fuera del lugar donde se desarrolla la prestación laboral, en la medida que las coordenadas espacio-temporales se diluyen por el uso de las nuevas tecnologías, se hace preciso adecuar la prevención de riesgos, toda la legislación de prevención de riesgos, hacia un nuevo derecho, enfocando el derecho a la desconexión hacia la maximización de un derecho ya existente, el derecho al descanso. Yo no tengo descanso como trabajador, se va a afectar mi salud, mi integridad, y
por ende y en consecuencia mi vida. Con este sistema de teletrabajo lo que yo estoy haciendo además es vulnerar la intimidad y el derecho al hogar y a la privacidad que tiene cada trabajador y cada trabajadora, sea del sector público, sea del sector privado. En definitiva, el derecho a la desconexión digital en relación del trabajo ciertamente es un derecho que las y los trabajadores es necesario que tengan en consideración para preservar su salud física y mental, para mantener los niveles de producción, ya que un trabajador descansado, a gusto en su sitio de trabajo, es mucho más productivo, por lo cual todas las medidas que se tomen para el beneficio de las y los trabajadores en condiciones laborales redundarán en definitiva en un sano ambiente de trabajo y en que los trabajadores y trabajadoras sientan en definitiva que no están siendo sobrecargados y no se está produciendo un desgaste de su salud a causa de esta nueva modalidad de trabajo. El trabajo en el Poder Judicial, el teletrabajo en el Poder Judicial, es un modelo laboral que ha llegado para quedarse. Está regulado en el Acta 41/2020 de la Corte Suprema y que consiste en una modalidad de organización laboral que permite, respecto de la institución, asegurar la continuidad de sus operaciones. Funcionarios y funcionarias dar cumplimientos a sus obligaciones laborales con la particularidad de que éstas se desarrollarán en un lugar físico distinto al de asiento habitual de la dependencia judicial a la cual pertenecen, o sin existir desplazamiento físico para realizar tareas correspondientes en otro tribunal, normalmente a través de medios tecnológicos para prestar servicios, respectivamente, a su propia unidad judicial o en otra distinta. El teletrabajo principalmente será voluntario, salvo cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, que afectan las dependencias de una unidad judicial y para mantener la continuidad del servicio, sea necesario sostener las operaciones de la unidad y la destinación temporal se realice hacia otras dependencias del Poder Judicial. Las modalidades contempladas dentro de la categoría de teletrabajo son cuando una persona realiza funciones en un lugar físico distinto del asiento habitual de la unidad laboral a la cual pertenece, que no implique una comisión de servicios o destinación. Y en segundo lugar, cuando una persona, quien encontrándose en las dependencias del tribunal, presta funciones para otra unidad distinta de similar naturaleza. Bajo ciertas condiciones se podría llevar a cabo alegatos por videoconferencia ante las Cortes de Apelaciones y todos los tribunales reformados que manejan el sistema de audiencia. La Ley 21.220 del teletrabajo, que reglamenta esta modalidad de trabajo, consagró entre sus pilares fundamentales la voluntariedad en su aplicación, ya que requiere siempre de acuerdo de parte y no puede verse afectada bajo ningún parámetro la situación laboral o remuneracional de los y las trabajadoras, que todos los elementos del trabajo deben ser suministrados por el empleador, el derecho a la desconexión por un mínimo de 12 horas, el derecho al seguro social, que establece la ley 16.744. Los costos domiciliarios de internet, de luz, deben ser suministrados también por el empleador, entre otros derechos laborales que no visualizamos incorporados en el Acta 41.220. La propuesta de ANEJUDE en esta materia fue presentada en su momento a la Corte Suprema al inicio de esta pandemia, mediante el oficio 430/2020, de fecha 8 de abril de 2020. En lo medular, esta presentación pretendía adecuar la normativa del Acta 41/2020 a las normas básicas o estándar que establece la Ley del Teletrabajo 21.220, pues la Corte Suprema la ha denominado teletrabajo, y teletrabajo es una materia que está con una solución legal, como lo hemos visto en esta presentación, en la Ley 21.220 en el sector privado. Y no la llamó trabajo remoto, lo llamó derechamente teletrabajo. Entonces, haciendo uso de nuestras facultades gremiales, hicimos esta presentación, por cuanto en pleno uso nacional de esta modalidad de trabajo a distancia, persiste una intención de replicar la jornada ordinaria, lo que a nuestro juicio es improcedente, porque no estamos en una situación ordinaria, estamos en un estado de excepción constitucional, de catástrofe,
¿cierto? Una emergencia sanitaria, lo que a todas luces no es una situación de normalidad. En ningún aspecto, ni laboral, ni personal, ni doméstico. De este modo, el Acta 41-2020 tiene cláusulas demasiado abiertas para interferir en la esfera y en la intimidad de los y las trabajadoras, ya que no establece limitaciones de horario y nos hace soportar los costos para su implementación. Con nuestros equipos, con nuestra energía eléctrica, con nuestra provisión de servicios de domiciliario. De la ley de trabajo, estos son costos que debe asumir el empleador, pues los definió como teletrabajo. Una norma similar en el Acta 41-2020, a la que el Código del Trabajo ha regulado expresamente en el artículo 152, 4G, sobre la limitación a los pactos de teletrabajo. En ningún caso podrá implicar un menoscabo a los derechos que este código reconoce al trabajador, en especial en su remuneración. En cuanto a los costos asociados a esta modalidad de trabajo a distancia, que conformidad al artículo 152, 4J del Código del Trabajo, debe ser de cargo del empleador, además medidas de protección, de acuerdo a la ley 16.744, acogiéndose todo accidente o enfermedad laboral. Así también esta interpretación puede hacerse extensiva a los instrumentos de protección personal y necesarios para esta modalidad de trabajo. Regular, además, expresamente el derecho a desconexión consagrado en el artículo 152, 4J del Código de Trabajo. ¿Cómo nos fue con esta presentación? Bien, esta respuesta llegó de la Corte Suprema el 20 de abril del 2020. Y la verdad es que esta presentación además aunaba el sentir de las otras asociaciones de funcionarios que a su vez habían hecho esta presentación de manera independiente a la ANEJUT. ¿Ya? ANEJUT hizo esa presentación aparte. A todo la Corte Suprema le dijo que no, salvo nos abrió una puerta muy importante, y es sobre la cual quiero detenerme. Se las voy a leer. A la solicitud de ANEJUT de incorporar en la regulación citada el denominado derecho a la desconexión, sin perjuicio de la regulación contenida en el Acta 41-2020 sobre duración de la jornada en régimen de teletrabajo, se resuelve dejar a las Cortes de Apelaciones del país la determinación de límites de horario más acotados que aquellos contemplados en el acta durante la presente contingencia. Acordada desechada con la indicación previa de los ministros señor Brito, señoras Maggi, señor Muñoz Sergio y Vivanco, señores Silva Cancino y Llanos, de entregar previamente el estudio de las solicitudes que se ha resuelto a una comisión de ministros. Al pronunciarse sobre el reconocimiento del derecho a la desconexión que ha planteado ANEJUT, los ministros señores Brito y Blanco estuvieron por regular desde ya, de manera central, el horario de tribunales en la presente contingencia, con el objeto de dotarles de la debida uniformidad en su funcionamiento. El señor Muñoz fue de opinión de analizar la pertinencia de regular el llamado al derecho de la desconexión en el estudio de la aplicación del Acta 41-2020 con el objeto de incorporar sus prescripciones a la referida normativa. Conclusiones. Si bien es cierto, tenemos un reglamento interno que rige la materia del teletrabajo, contenida en el Acta 41-2020 de la Corte Suprema, que estructura esta nueva modalidad de trabajo en ordinario y extraordinario, lo cierto es que ni aún en el segundo concepto fue pensado afrontar una situación como la que enfrentamos hoy en día, toda vez que fue diseñado antes de la pandemia COVID y en una situación de esta envergadura se incluyó dentro de la referida normativa. Debo hacerles presente acá que esta regulación del teletrabajo se realizó por el Honorable Consejo. Fue a iniciativa de la Asociación Gremial de los Profesionales, la APRAJUT, en la cual ANEJUT no tuvo participación. ¿De acuerdo? Se aprobó y se presentó al Pleno días antes
o semanas antes de que iniciáramos con todos los estados de excepción que hemos estado viviendo a la fecha, y lógicamente que antes de todas las adecuaciones y protocolos que prosiguieron a esta implementación. El derecho a la desconexión es una tarea pendiente para NEJUS Chile. Tenemos una puerta abierta que debemos explorar con un petitorio robusto que propenda a relevar en todo momento la protección de la vida y la salud de las y las trabajadores judiciales, el derecho a la intimidad, el derecho al descanso, adecuando la normativa vigente al menos en esta importante vertiente, marcando con ello un precedente en la forma en la cual se ha entendido esta nueva modalidad de trabajo a distancia, la cual ha llegado para quedarse. Muchas gracias, colegas.